Buenas tardes, bienvenidos. Bienvenidos todos, buenas tardes a su espacio, a su escuela, a su comunidad. Bien, pues esta tarde agradecemos la presencia de todos ustedes y la presencia del doctor Rafael Johnson, al quien presentaré en un momento. Pero primero que quería que la doctora Leonore Music de Bancalari, nuestra directora general, pues diera la bienvenida a todos ustedes. Buenas noches, queridos padres y madres. Qué gusto verlo, que sea de nuevo por estas ventanitas, que cuando salgamos de todo esto no la vamos a querer ver por mucho tiempo. Pero esto de alguna manera nos aglutina en un tema de tanta relevancia, tanta importancia, que ustedes como padres de secundaria, también sé, quizá hay algún padre de primaria, pero todos los años de alguna manera nos piden, porque el tema de las adicciones, que en un momento se restringía quizá a las adicciones que tenían que ver con temas de drogas y demás, alcohol, hoy en día se van ampliando el espectro y a fin de cuentas tiene un fundamento psicológico básico que todos debemos conocer, pero que conocerlo de la mano y refrescarlo de la mano del doctor Rafael Johnson es un privilegio. Así que le damos la bienvenida al doctor Rafael Johnson, que nos visita virtualmente en la escuela. Lo hace bastante, casi cada año, ¿verdad? Yo soy parte de la familia y sencillamente decirles, queridos padres, que aprovechen esta oportunidad de un experto maravilloso que nos va a comentar todo lo que sabe y todas las actualizaciones en este tema. Y obviamente que en el momento de las preguntas, pues claro, aprovechar la oportunidad de hacer todas las preguntas que ustedes puedan sentir que deseen aclarar. Así es que bienvenido, Rafael. Y a los padres también decirles que esta es la primera charla de una serie, como bien les explicamos en las reuniones de padres, de un ciclo o una serie de conferencias, todas enmarcadas en el marco del well-being. Estamos trabajando hoy con las adicciones, mañana también será, pero las adicciones para la escuela primaria. Y ya pues las próximas semanas ustedes van a tener todas las informaciones, pero que se integren porque van a ser conferencias maravillosas, todas enmarcadas a enseñarnos a vivir mejor. Así que nada, muchas bendiciones, queridos padres. Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues el doctor Rafael Johnson, muchos de ustedes ya lo conocen porque siempre nos acompaña, ¿verdad? En este tipo de charlas en el colegio. Psiquiatra, especialista en adicciones, profesor universitario, ha participado en muchos congresos internacionales, siendo expositor y de alguna manera representándonos como en la República Dominicana. Actualmente es director de la clínica Clarium, director clínico. Quiere decir que su experiencia es vasta, tiene muchos años trabajando con la enfermedad de la adicción. Así que bienvenido de nuevo, Rafael. Y entonces lo que haremos es, pues él va a estar exponiendo, ¿verdad?, las ideas que nos trajo y luego pues tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ustedes pueden ir escribiéndolas por el chat o simplemente abren la cámara y el micrófono y preguntan directamente cuando ya nuestro expositor, Rafael Johnson, pues termine su disertación. Así que nada, doctor Hola. Rafael. Qué bueno estar aquí, aunque siempre digo lo mismo, hace 11 meses, esto sigue siendo una experiencia, cuando hago así no me ven las manos, pero estoy como agarrando la pantalla. Esto sigue siendo una experiencia para mí, no sé si el término es traumático, porque como yo no soy muy ducho, gracias a Dios que era por Zoom, que es la única herramienta que utilizo. Yo cuando, por ejemplo, en las universidades, en las diversas universidades que tienen su plataforma, yo simplemente pongo mis condiciones. Yo nada más sé entrar por Zoom. Yo no sé nada de entrar en plataforma. Se los digo siempre a los intesianos, donde yo soy egresado, a la UAS, a la PUCA. Les digo, no. Si tú me quieres ver dando clases, tiene que ser en base a esta herramienta porque es lo único que yo sé tocar. Inclusive, por ejemplo, compartir pantalla. Ese, por ejemplo, ya yo sé que yo tengo algo montado ahí para pasárselo a ustedes. Pero no me pidan, por ejemplo, que vamos a dividir los grupos de padres. No hagamos eso, por favor. Yo soy un neandertal, realmente, en un mundo realmente que tecnológicamente a mí particularmente me superó.
y por lo pronto, esto es una información que tengo todavía no oficializada, pero es casi ya oficial. En las universidades, toda materia de 3 créditos, por debajo de 3 créditos, que no tenga práctica. Yo soy realmente profesor de la Escuela de Medicina. Todas esas materias que tienen 3 créditos y no tienen práctica clínica van a ser dadas por estas vías. O sea, ya, por ejemplo, las materias que tengo, algunas, pues, va a ser dada por esta vía y otras que tienen práctica, que ya será realmente presencial. Pero probablemente el 60% de mi práctica de dar clases va a ser probablemente por esta vía. O sea, que tengo como que quererlo, tengo que acuñarlo, tengo que cada vez más realmente como pasarle las manos. Pero no me acostumbro, le soy honesto, y creo que nunca me voy a acostumbrar. Tanto es así que la consulta por esta vía me ha costado mucho. Yo me incorporé muy pronto a la consulta presencial. Ya yo estaba en abril de nuevo, dije, no, el que quiera ir que vaya. Y a un nivel ya que probablemente el 90% de la consulta es presencial. Pero me ha costado, le soy honesto, el uso de esta herramienta. A veces pienso que estoy como en una sesión espiritista cuando estoy dando clases, porque pregunto, ¿ustedes están ahí? ¡Aló! Fulano, como porque yo le estoy hablando, veo la cara de ustedes, sé que se ríen, no sé si es por lo que estoy hablando o porque están viendo otra cosa. Bueno, parezco un autista aquí hablando solo, pero muy bien, vamos a iniciar esto. Miren, yo primero siempre felicito al colegio, porque son de los que están muy sensibilizados a este tema que por mucho tiempo venimos nosotros trabajando. Yo soy médico, soy psiquiatra con una subespecialidad en este tema relacionado en adicciones, pero la realidad es que yo no soy experto en nada. Yo lo que soy es psiquiatra general, y la realidad es que particularmente a mí como médico, las enfermedades mentales en general nos han superado en términos no solamente de presentación, sino también de evolución. Recuerden que el psiquiatra se dedica a trabajar enfermedades mentales. Anteriormente yo me eduqué, hace ya un tiempo, casi 30 años, que las enfermedades mentales tenían su génesis a partir de los 30 o mediados de la tercera década, 35 años. Bueno, pues en mi ejercicio en la actualidad, mis principales poblaciones de pacientes, yo tuve que reentrenarme de nuevo y lo que hice fue casi medicina del adolescente, gira a partir de los 18, 17 años. Es decir, recuerden que la adolescencia, el grupo etario de la adolescencia es hasta los 20 años. O sea, cuando hablamos de adolescentes, piensen que un muchacho que tiene 20, 21 años sigue siendo un adolescente. Lo que pasa es que está saliendo de la adolescencia, pero sigue siendo un adolescente. Y esto, si ustedes me preguntan cómo tú mides esto, es simplemente por la maduración del sistema nervioso central y el cerebro. Todo lo que traduce ser el cerebro, las migraciones neuronales. La última migración ocurre ya entre 18 y 21 años. Ahí es donde nosotros nos referimos que realmente terminó la adolescencia. O sea, les digo esto porque la realidad que en nuestro cerebro es bastante fuerte, o sea, es muy, aguanta mucho realmente y tolera mucho, pero la realidad es que nosotros lo exponemos cada vez más a toda una serie de elementos externos que muchas veces, pudiendo nosotros tener control de no tener contacto con esos elementos externos, lo ponemos en contacto. Por ejemplo, mi papá fumó a temprana edad nicotina y se murió de enfisema. O sea, él expuso su cerebro a temprana edad a una sustancia como la nicotina altamente adictiva. Y déjeme decirle que solamente por esa experiencia de mi padre, mi brazo corto del cromosoma 11 comparte mucha información sobre la genética de las adicciones. O sea, yo tengo el gen de la adicción. Y la realidad es, como yo digo, si yo brinco mucho alrededor de una botella de ron, por ponerlo en buen dominicano, si yo brinco mucho alrededor de un pote de romo, a cualquier edad pues, yo puedo desarrollar la enfermedad de la adicción. Pero no solamente alcohol, porque es importante entender que hablamos de adicción y nosotros pensamos en alcohol y droga. Pues miren, déjenme decirle que no. Ustedes saben cuáles son las 3 adicciones que se están
realmente comiendo el mundo. La obesidad. Ustedes saben que el azúcar es tan adictiva como la cocaína. La obesidad, está este tema de la tecnología, que se nos fue de las manos realmente, y adictos a las sustancias psicoactivas, le voy a poner el término, no me gusta, pero legales. Legales. Y para colmo entonces, en los países del primer mundo estamos legalizando también la marihuana como una sustancia recreativa y social. Por ejemplo, ahora en New Jersey, ahora mismo, ayer, fue aprobado el uso recreativo de la marihuana. Y eso, esa información, nosotros la recibimos en este país, como que de repente, mira, como me decía uno hoy, me dice, no, pero Johnson, mira, la pusieron recreativa y social en New Jersey, la legalizaron. Sí, MMG, porque tú vives en New Jersey, ¿verdad? Tú vives en New Jersey, tú vives en República Dominicana, y aquí estamos años luz de que esa sustancia sea inclusive despenalizada. Estamos años luz. Y hay un grupo realmente de profesionales tratando de que esta sustancia sea despenalizada. Todavía nosotros no podemos pensar en eso, señores, porque no estamos educados. En este país no estamos educados. Y la educación no traduce ser básicamente el saber leer y escribir. Es la educación emocional, afectiva, espiritual. Nosotros no estamos educados todavía. Es más, nosotros no tenemos conocimiento epidemiológico, ni siquiera de la cantidad de poterromo que se vivió en el 2020 durante la cuarentena. No tenemos datos epidemiológicos. Inclusive, si ustedes vieron el año pasado, competían las muertes de Cleren por COVID. Se murieron tanto de COVID, se murieron tanto de Cleren, y ustedes saben el por qué realmente nuestro sistema de salubridad estaba tan preocupado por el tema del Cleren. ¿Quién me da una idea? ¿Quién realmente? Ustedes deben tener esa información. ¿Por qué nuestro sistema de salud estaba tan preocupado por conocer la realidad del consumo del Cleren? No era por un tema de salud, señor. Es porque el Cleren no paga impuestos. Porque el Cleren es un alcohol de muy mala calidad, es alcohol de madera, es metanol, que no paga impuestos y se pierden cientos de millones de pesos al año por el tema de ausencia de pago de impuestos. ¿Ustedes creen que realmente a nuestras instituciones le preocupa que sea realmente un alcohol de madera y que haga daño? No. Le preocupa porque no pague impuestos. Es por eso. Si pagara impuestos no hubiese problema. ¿Quién pone aquí? Se muere cualquiera por cualquier sustancia que pague impuestos. O sea, ahí no hay problema. Yo voy a subir, yo voy a compartir pantalla. Me dicen si realmente observan lo que estoy poniendo. Me lo dicen. ¿Ven algo? Sí, ya está. Nada más tienes que poner la hora grande. Perfecto. Ya Ok. Muy bien. Fíjense que hablo de adiciones no tóxicas. Todas las adiciones son tóxicas. Porque pensamos que nuestro cerebro se toxifica con el consumo de sustancias. Le voy a poner un ejemplo. Al año, por el tabaquismo solamente, por el tema relacionado al consumo de tabaco, mueren alrededor de 3 millones de personas por causas directas e indirectas solamente del tema del cigarrillo, de la nicotina. Que es importante entender que la nicotina realmente es la sustancia que engancha. En la actualidad se han diseñado, en los últimos 20 años se diseñaron una serie de instrumentos electrónicos para consumo de nicotina, que ahí es lo que tiene que ver el tema de los cigarrillos electrónicos, el tema de los vape, el vapeo, el tema de los Juuls, que en la actualidad muchos de estas personas que utilizan consumen nicotina y no han fumado nunca en su vida un cigarrillo, pero consumen nicotina. Que realmente es importante entender que se apegan de manera significativa. La nicotina es una sustancia bastante adictiva. Compite conjuntamente con la cocaína, el azúcar refino, realmente contundente, los niveles de descarga de dopamina a nivel de la corteza prefrontal para producir placer y producir realmente abuso y dependencia. Entonces, lo que le quiero decir es que aunque las adicciones electrónicas no sean un consumo en términos químicos directos de que uno se introduce una sustancia, claro, movilizan bioquímica cerebral. Es importante entender que el producto bruto del cerebro es el pensamiento. O sea, el cerebro está diseñado para pensar. Siempre se lo digo a los muchachos, no es para darle a la pelota, con la cabeza, no es para realmente teñirnos el pelo, no. El cerebro está diseñado para pensar y se necesitan 3 grandes columnas de funcionabilidad homeostática y de funcionabilidad equilibrada para que ese pensamiento tenga realmente presencia.
la parte morfológica, es decir, la arquitectura del cerebro, la corteza prefrontal, lóbulo frontal, que es el lóbulo más grande que tenemos el cerebro, esa es la última línea de desarrollo del cerebro, fue el último lóbulo que se desarrolló a través de nuestra evolución. Tenemos los lóbulos parietales, occipitales, etc. Esa es la parte morfológica y la arquitectura del cerebro. Está la parte eléctrica del cerebro, que es importante entender que, por ejemplo, si ustedes conocen algunas personas que tienen movimientos que sufren realmente de movimientos involuntarios, por ejemplo, el tema del Parkinson o la epilepsia, esto tiene que ver realmente con partes morfológicas. Y la parte bioquímica cerebral, realmente, que es la parte que el psiquiatra debe de conocer. El psiquiatra debe conocer las tres áreas de manera importante, tanto la eléctrica, la morfológica, como la bioquímica, que ahí es donde lo comparte con unas sustancias. Pues esas sustancias se llaman neurotransmisores, llevan información de neurona a neurona. Las neuronas no se pegan, sino que ellas envían información de una neurona a otra neurona. Esas sustancias bioquímicas se llaman neurotransmisores, y los medicamentos que nosotros recetamos realmente van como manera de un semáforo a señalizar hacia dónde van a ir esos neurotransmisores. Por eso ustedes van a encontrar, por ejemplo, un medicamento como la fluoxetina, el nombre comercial Prozac, por ejemplo, es un inhibidor selectivo de recaptación de serotonina. O sea, ese simplemente va a acumular serotonina en un espacio y lo va a enviar a otra área. No es que el Prozac produce serotonina, no. Nuestros medicamentos realmente no son promotores. Los antidepresivos no promueven de que te voy a dar serotonina, más serotonina. No. Nosotros, los medicamentos en psiquiatría simplemente son señalizadores tanto de la receptoría como del espacio intersináptico, como de las vías por donde se transmite esa información. Vamos a iniciar esta parte. Entonces, la otra parte, como les dije, es la eléctrica, y la otra parte, la morfológica. En conjunto, más el entorno, como le dicen los gringos, el environment, o sea, el entorno ambiental, el entorno donde nosotros nos desarrollamos realmente, y todas esas partes en conjunto de homeostasia, el pensamiento surge. Y a pesar de eso, el 80% del pensamiento que nosotros día a día tenemos presencia no tienen una utilidad práctica. Es alrededor de un 20 o un 30% que ese pensamiento realmente tiene utilidad práctica. Por eso nosotros insistimos y le decimos a la gente, hermano, cójalo chilling, tranquilo, tómelo simple. El ser humano se vive dando látigo con el pasado, proyectándose en el futuro y olvidándose del día más importante del ser humano, que es el día de hoy. El día de hoy es el día más importante, lo que está pasando ahora. Fíjense que aquí yo coloco diferentes imágenes. Estas son las tabletas de cocaína para la tos. Fíjense que tenían tirotricina, que era realmente para infecciones bucofaríngeas. Ustedes saben que la cocaína estuvo siendo utilizada originalmente, la cocaína, la heroína, también la marihuana, la utilizaban inicialmente como estaban aprobadas para temas médicos. Fíjense, miren la pastilla de Crespo, excelente para la tos. No había mejor antitusivo que eso, realmente. Y tenía cocaína. Inclusive el Papa León XIII, León XII, bueno, no recuerdo ahora, él le entregó una medalla del Vaticano a quien diseñó el vino Mariani, que era vino con cocaína. Yo me imagino ese Papa dando una homilía en la Plaza San Pedro, arrebatado, después de una copa de vino, del vino Mariani, realmente el Papa le entregó una medalla a quien diseñó ese vino. Realmente. Bueno, una de las grandes tesis más fallidas en la medicina fue un trabajo realizado por Freud hablando de las utilidades en la psiquiatría del uso de la cocaína. Ya sabemos hoy día. Yo siempre le digo a los que diseñan los programas de aprobación, les puedo decir ahora mismo que en países del primer mundo, por ejemplo, las Tierras Bajas, Dinamarca, Luxemburgo, esa parte, toda Holanda, en la actualidad se aprobó el uso personal de todo tipo de sustancias. O sea, si yo llevo conmigo encima mi uso personal de cocaína, eso es permitido. Si yo llevo conmigo mi uso personal de heroína, es permitido. O sea, a ti te pueden agarrar con tu pequeña bolsita de heroína. Ah, no, este es mi uso personal. Ah, muy bien, no hay problema. Eso es en esos países. Vuelvo y les digo, nosotros estamos a años luz de eso. A años luz. Realmente. Pero esos países trabajan lo que traduce ser, yo estoy en desacuerdo,
muy en desacuerdo, trabajan lo que es responsabilidad del consumo. Se han hecho a la actualidad pininos en nuestro medio, por ejemplo, la industria licorera está, y la industria tabacalera también habla de responsabilidad de consumo. Realmente yo en algunas partes de esa no comparto, pero porque me eduqué de otra manera. Miren, por ejemplo, la maltina, Coca Wine, fíjense, ahí está realmente, fíjense ese tónico vigorizante, Coca Wine de Teodoro Metcalf en Boston, Massachusetts, interesante. Fíjense, miren ahí el elixir palegórico que tiene opio, aparte que tiene alcohol, eso es para los intuertos. Yo recuerdo que en los 70, en el botiquín de mi casa, me acuerdo de ese frasco verde, elixir palegórico, que era excelente, que tenía derivados de opiáceos. Miren, para el dolor de los dientes, miren la cocaína era maravillosa, tremendo antidepresivo. A usted en una depresión mayor, severa, en posición fetal, le ponen una infusión de cocaína al 0.5 miligramos por kilogramo de peso y ese individuo se levanta de ahí. Ahora ustedes verán 2 horas después que ese mismo individuo que se levantó de ahí va a buscar un puente para tirarse. O sea, realmente por el daño que hace, la contundencia que hace, realmente, porque así como promueve la excitabilidad cerebral de la bioquímica cerebral, así mismo la deprime. La cocaína ha sido sometida en varias ocasiones al laboratorio tratando de que el nivel de lo que traduce ser la vida media de la cocaína en el plasma se mantenga y no se ha podido encontrar realmente. Y no, realmente la cocaína no tiene ninguna utilidad médica. Oigan que se lo digo, ninguna utilidad médica tiene la cocaína. Fíjense las otras, miren qué interesante, las otras adiciones, nomofobia. La nomofobia es lo que estamos viviendo en la actualidad, son las siglas Non-Mobile Phone. Realmente es un término acuñado en el 2008 por los ingleses y nos habla de cuando se acabó la batería, se acababa el paquetico, se acabaron los minutos, o mis padres simplemente me quitaron el plan a las 11 o 10 de la noche del internet en la casa. El individuo experimenta cuadros de ansiedad, por eso se llama fobia. El individuo experimenta niveles de ansiedad como si fuera un ataque de pánico. Cuando de repente a un niño se le dice, aquí a las 10 no se abre un aparato más, hay conflicto. La ortorexia en la actualidad, también con relación a cómo nosotros nos estamos manejando con los alimentos. El amor, señores, bueno, ese tema de las relaciones, el esquema, yo creo que yo traigo esa imagen, el esquema de cómo el cerebro se comporta ante el querer, el amor y las relaciones. Realmente, eso es real, lo de la química, ¿no? Que tenemos química, eso es real, eso es una parte importante. Tenemos ahí realmente las compras compulsivas, importantísimo, que es una enfermedad invisible, que es el deseo compulsivo de comprar. Esas son formas de adicciones. Ahí no hay una sustancia en la cabeza, señores. Esos son los metabolitos químicos naturales del individuo, cómo se disparan alrededor de patrones comportamentales que son recurrentes, muy desadaptativos. Ahí están las tecnologías todas. En la actualidad existe una entidad descrita en los manuales de psiquiatría que se llama el atracón o el binge eating disorder, frecuentísimo, tanto en hombres como mujeres. La vigorexia, ahí tenemos las compras compulsivas, tenemos el cerebro, cómo se comporta, la diferencia entre un cerebro de un cocainómano y de un obeso, similares, esos son estudios realmente comprobados. Ahí tenemos una vez más, como por ejemplo, por qué en la actualidad la obesidad es considerada de las más importantes adicciones. Miren ahí como dice, el hipotálamo es el centro cerebral que gobierna el circuito del hambre y la saciedad. La serotonina es un mensajero químico que actúa sobre las neuronas que inhiben el hambre y la dopamina está asociada a la experiencia placentera. Realmente nosotros, los sobrepesos y obesos, la comida es una sensación extraordinaria y más los carbohidratos, como disparan realmente nuestro centro primario del placer. El único cerebro del reino animal que tiene la capacidad, como yo digo, de convertir la miseria en confort y el dolor del placer es el cerebro del ser humano. Es lo que estoy diciendo. El único cerebro que tiene la capacidad de convertir el placer simplemente lo que traduce ser la miseria en confort y el dolor en placer es el cerebro del ser humano. Eso es una realidad
indiscutible. Las deudas compulsivas, señores, los deudores, eso es un tema que tú dirías, ¿cómo es un deudor compulsivo? Hay que conocer ese cerebro y conocer el cerebro de un individuo, de un jugador patológico, lo mágico religioso, cómo este individuo, el pensamiento mágico de un jugador. Es increíble como aquí, miren, y yo le pongo un bingo porque conocemos realmente muchas personas que iniciaron con bingo y terminaron en un casino. Las relaciones, contigo porque me muero y sin ti porque me mato. Eso también es importantísimo. Nosotros cómo prestarle atención a esa parte. Y miren esto, que traje una información tomado en Canadá de este investigador, de Jim Faust, en el 2014. El impacto de la pornografía en el cerebro, el impacto de la pornografía en la sexualización de los niños y adolescentes tempranos, 11, 12 años, lo que le produce. Y miren esto, cómo habla este investigador en los cerebros de los adictos a la pornografía. Sus sistemas de recompensa cerebral son menos eficientes, lo que les predispone a convertirse en adictos a un porno cada vez más extremo con mayor facilidad. En esta ventana que tenemos nosotros, ahí accesan realmente a informaciones que son sumamente deleterias para ese cerebro. En mi época realmente ver una niña cruzar las piernas, eso era extraordinario porque inclusive incrementábamos nuestra capacidad de ser creativos, de creatividad. Hoy no, ya estos niños accesan y cualquier tipo de información en términos pornográficos lo tienen ahí de manera inmediata. El año pasado, para el 2020, el 56% de las personas que tocaron una máquina de esta, una computadora para abrir en internet, ustedes saben para qué fue que se utilizó, para ver pornografía. O sea, de cada 10, casi 6 lo utilizó para ver pornografía. Los otros 4 para el tema del COVID. Para eso fue realmente utilizado mucho esta herramienta. Inclusive uno de los centros en América donde existe el tema relacionado a pornografía infantil es República Dominicana. Tanto que se fabrica como se consume. Miren los otros estudios sobre la adicción al internet, las redes sociales, realmente el impacto que ha creado la adicción a las redes sociales, cómo tienen los mismos, por donde las mismas vías viaja el placer, viaja el dolor, por donde las mismas vías viaja la cocaína, la nicotina, el azúcar, viaja también el tema relacionado a las redes sociales, cómo se activa ese cerebro. Miren esto es contundente, esto fue del 2019, la salud mental juvenil, o sea, hace 2 años. El 12 de agosto se celebra el Día Internacional de la Juventud y solamente voy a hablar, estos 1.800 millones entre 15 y 24 años se convirtió en 2.000 ya. Son 2.000 millones de jóvenes que padecen, que se encuentran presentes, donde ellos, 300 millones sufren de un problema, o sea, una cuarta parte sufre de un problema en salud mental. O sea, una cuarta parte de los jóvenes entre 15 a 24 años padece de una enfermedad mental. Y miren de las principales causas: consumo de drogas o alcohol. Claro, los factores hereditarios, las experiencias traumáticas, etc. Pero les quise dejar realmente de que una cuarta parte de la población del mundo que cursa entre 15 a 24 años realmente son enfermos mentales. Y eso es importante, muy importante. ¿Por qué? Porque ¿dónde estamos nosotros los psiquiatras para tratar realmente de prevenir, ayudar? ¿Qué está ocurriendo con nuestra comunidad? Recuerden que estos países, y nuestro país, es un país muy joven. Así como de repente en Europa, en Alemania, en España, que tenemos la realidad de España, en España va un pediatra a vivir de la pediatría y va a tener que dedicarse a otra cosa, bueno, porque va a haber pocos niños. Ahora, si quiere ser geriatra, sí, va a poder ser realmente, va a trabajar mucho. Pero pediatra, no hay casi niños en los países de primer mundo. Esto es muy viejo, esto tiene 15 años. Y lo traje porque lo saqué un día de Diario Libre, de la página 10, del 21 de julio de 2005, y era una caricatura donde hablaba que el delincuente actual es más joven, está mejor armado. Señores, eso fue escrito hace 15 años. Eso no es de ahora. Parecería como si fuera ahora. Pero dice, el delincuente actual es más joven, está mejor armado, conoce la cocaína, la marihuana, el crack. Oigan esto, no siente ningún apego emocional por la gente de su barrio.
y mantiene una estrecha vinculación con grupos organizados que se dedican exclusivamente a delinquir. Eso de repente dice, no, Johnson, eso no va a ser en los barrios. Yo hace mucho tiempo, hace 21 años, yo no hago trabajo ni medicina pública. Y eso lo veo yo lamentablemente en áreas que no son áreas populosas. Esto es lo que ocurrió con el tema del COVID. Esto es un estudio chino sobre la exposición a los medios sociales, como el COVID y el confinamiento incrementó de manera significativa el uso de las redes. Tanto es así que fíjense los muñequitos, los emojis, es así que se llama eso, los muñequitos. Fíjense los muñequitos cuando simplemente estaba en plena la pandemia y estaba el encerramiento, ¿cuáles eran los muñequitos que utilizábamos para comunicarnos? Pues el artículo es mucho más amplio, realmente, y fíjense que está abierto, es un artículo de marzo, o sea, va a cumplir un año este artículo, y ya los chinos estaban hablando realmente de un término que se acuñó que se llama la infodemia o la infoxicación, que era el tema relacionado a la toxificación del cúmulo de información que nosotros cada día más obteníamos de los medios. En la actualidad, realmente, fíjense, los otros días le preguntaban a una señora que trabaja en un diario, le preguntó, venga acá, y ya la gente no está leyendo periódicos. Me dice, no, hombre, Johnson, los últimos 5 años he ido disminuyendo. Y realmente el individuo opta por informaciones abstracto, resúmenes, por informaciones que están realmente en las redes. Instagram, o sea, Instagram ahora mismo lleva un liderazgo importante del inmediatismo de la información, por la cual todos, me dice, hasta tú, Johnson, se alimenta por esa información. Y le dije, bueno, yo es probable que vea noticias generalizadas, pero realmente siempre le digo, yo no soy un consumidor de redes, realmente soy pobre, no tengo un Facebook. El Twitter que tengo es para mí, o sea, está abierto, pero es para yo colocar investigaciones, estudios, o sea, no lo utilizo como se usa. Y no, bueno, tengo un Instagram que es solamente cuando tiro una foto que creo que es bonita, que es un disparate, pero lo subo uno cada un año, o sea, no me manejo, realmente desconozco los movimientos que se hacen en las redes porque lamentablemente no tengo la capacidad de manejo de esas áreas. Esto es muy importante. Mire, esto a propósito, esto fue en el Congreso virtual de la Asociación Americana de Psiquiatría, que regularmente asistimos. Y este es una gráfica que se presentó con relación al tema del COVID y el impacto del COVID sobre la salud. Ellos refieren que existen 4 oleadas, en donde en la actualidad nosotros estamos entrando en la actualidad a la línea amarilla. Ya la línea amarilla, pero todavía tenemos la línea roja. Nosotros acá tenemos todas las líneas activas. Por ejemplo, la primera línea, la primera oleada, ellos hablaban todo lo relacionado a la mortalidad y morbilidad inmediata por el COVID. Los países de primer mundo, ustedes recuerdan Italia. Italia fue el país que hizo un incremento significativo de la presencia del COVID, tanto de muerte en el norte de Italia, muchos gerontes fallecieron. Realmente era impactante ver cómo las noticias en Italia iba ocupando y cómo lideraban los primeros 45 días, 2 meses. Italia lideraba en marzo, mediados de abril, y lideraba realmente lo relacionado a las muertes. Estamos hablando del 7º país más rico en el mundo, 7º, 8º, Italia. Esa fue la primera oleada que ellos vivieron, la mortalidad y morbilidad. Realmente, ¿qué ocurre? Fíjense que abajo no hay, en la cápita de tiempo no existe realmente, porque cada país le va a tomar su tiempo simplemente vivir cada una de esas oleadas. Nosotros probablemente estemos en la actualidad saliendo de la primera oleada, entrando a la segunda. La segunda oleada son los pacientes urgentes no COVID que se demoraron por restricción a los recursos. Es decir, los pacientes hipertensos, los pacientes de neumología, los pacientes con enfermedades crónicas, diabéticos, que muchos de ellos en los hospitales, por el tema de que las consultas se cerraron, inclusive, recuerden algo importante, todo el dinero de investigación del año pasado se le metió a COVID.
Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Pfizer, que es la farmacéutica probablemente la más grande, le dedicó 3/4 partes de sus ingresos a la investigación del COVID en un año. O sea, ellos detuvieron realmente y le sacaron recursos a las investigaciones de otras áreas. ¿Ustedes saben cuál fue la primera área que le sacó Pfizer dinero? A salud mental y neurociencias. O sea, las investigaciones en neurociencias el año pasado se detuvieron de manera significativa y perdimos realmente un tiempo importante. Esto probablemente retrasó 5 años de investigación. Por ejemplo, la tercera oleada, que es el impacto de la interrupción de la atención en enfermedades crónicas. Muchos de nuestros aquí, porque no se dan esas noticias de salud, pero muchos pacientes nefróticos crónicos de diálisis sufrieron enormemente. Muchos pudieron haber fallecido. Esos pacientes de enfermedades crónicas que necesitaban realmente de su atención diaria, se interrumpió realmente el manejo de estos pacientes por el tema relacionado al COVID. O sea, estos pacientes interrumpieron sus necesidades inmediatas de tratamiento y de manejo, no solamente los pacientes nefrópatas, ahí estaban los pacientes oncológicos, los pacientes que tenían ya cirugías pautadas, cómo detuvieron ese proceso realmente por el tema del COVID. Ahí está esa tercera oleada. Y la cuarta oleada, que fíjense que esta línea amarilla crece, fíjense que es la única que no ha bajado, ni va a bajar, ni va a disminuir, porque esta corresponde a la huella psiquiátrica. Esta oleada tiene todo que ver con el término y con el tema de salud mental. Ahí habla de estrés postraumático, burnout, enfermedad mental, el impacto de la crisis económica y las desigualdades sobre la salud, todo eso. En la actualidad, los países de primer mundo, los primeros 5 países de primer mundo, en la actualidad están enfrentando esta enorme dificultad. Les digo esto porque en la actualidad aquellos enfermos mentales que se encontraban diagnosticados y manejados en estos países, el 30% tuvieron que volver a los hospitales. De esos quedan 70, de esos 70 pudieron manejarse en el hogar ajustando dosis alrededor de 40. Y el restante 30 tuvieron que pasar a casas de medio término, sacarlo de la casa y enviarlo a un halfway house para fines de manejo. Pero ¿qué ocurrió con los demás de la población? Es interesante. El paciente que le dio COVID, que enfermó por COVID, el 30% de esos pacientes que enfermaron por COVID se quedaron con una enfermedad mental y que no tenían realmente antecedentes de enfermedad mental. Es decir, el paciente de COVID que quedó depresivo, quedó ansioso, con alteración del ciclo vigilia-sueño, el paciente que le dio COVID que se quedó con alteraciones neuropsiquiátricas, esa es una población que estamos manejando actualmente, ¿Qué pasó con la población no COVID? Resulta y acontece que el 35% de la población no COVID que no estaba dentro de las fronteras de psiquiatría enfermaron por la ansiedad. Realmente muchos de ellos, el diagnóstico primario fue ansiedad generalizada, depresión. Y ustedes saben qué ocupó ahí de manera significativa: abuso de sustancia. Es cierto que la industria licorera sufrió, vamos a decir, porque le cerraron los bares, los restaurantes, los colmadones, los hoteles, pero la industria se sostuvo. Adivinen por qué: por el alcohol que se consumió en el hogar. El alcohol del hogar se incrementó. Disminuyeron el consumo de sustancias psicoactivas ilegales, pero se incrementó el alcohol. Se incrementó el alcohol de manera significativa y exponencialmente. Ahí están los estudios argentinos, el estudio anglosajón. Nosotros hemos hecho un estudio piloto de 234 personas, que se incrementó el alcohol de hogar, el consumo de alcohol de hogar, que se sostuvo en la industria licorera en esa parte, en el alcohol de hogar. Asimismo, que se incrementó el uso de los instrumentos electrónicos. Ahí sí realmente en la actualidad tenemos un atolladero gigante en esa parte. Estas son las adiciones comportamentales, realmente le llamamos así, pero son adiciones en donde no existe la presencia de una sustancia. No existe la nicotina, no existe una benzodiazepina, no existe el alcohol. Son adiciones simplemente que van dirigidos, y como les decía anteriormente, se define adicción como un patrón comportamental anómalo que traduce un estilo de vida disfuncional. Fíjense cómo, tanto en el ámbito familiar, la podemos observar. Fíjense el muñequito, el dibujito un padre arrastrando a un niño que tiene agarrado uno de estos, ¿cómo se llama? El corazón de la computadora. Bueno, ese aparato.
Fíjense cómo en el ámbito económico, como realmente si me dicen, Johnson, los casinos estaban encerrados, y los juegos por línea se incrementaron. Aquí hay una página, poker.com, algo así, que se incrementaron realmente de manera significativa, y las deudas que abultaron al tema relacionado a tarjeta de crédito. Es importante conocer en los bancos si durante esta pandemia se rompieron los límites de tarjeta y a dónde fueron utilizados realmente estos recursos por haber roto los límites de la tarjeta. En el ámbito afectivo, en el ámbito laboral, realmente se ven todas esas adicciones comportamentales. Aquí está parte de la clasificación, está la ludopatía, está la adicción al sexo, la adicción a la pornografía, la adicción a las compras, la adicción al trabajo, la adicción a las tecnologías de la comunicación, la información, la adicción a internet, la adicción al ejercicio físico, que la de ejercicio físico y la del trabajo son las más adaptativas, siendo desadaptativas. O sea, si yo me veo bonito y fuerte, dice, no, Johnson se come los hierros, ¿verdad? Pero nadie sabe, nadie piensa que yo me meto probablemente una tercera parte del día en el gimnasio, 4 o 3 horas, o sea, y que yo no ocupo actividades mías de responsabilidad propia inmediata como trabajo, familia, simplemente por estar en el gimnasio. Y la del trabajo, si trabajo mucho, no, ese hombre es muy trabajador. Eso es un hombre realmente que simplemente hasta los domingos trabaja. Ojo con eso. Cuando digo que son dentro de las actividades comportamentales desadaptativas, más adaptativas en lo social, traduce ser realmente el trabajo y el tener un cuerpo lindo. Eso es bonito, pero a expensa de qué. Con relación a los criterios diagnósticos, estos son criterios muy viejos. Hay criterios más actualizados, pero la realidad es, saliencia significa a la actividad comportamental más placentera que sustituye a la otra. Por ejemplo, si mi actividad comportamental placentera es jugar videojuegos, realmente en vez de comer, usted puede estar seguro que yo voy a dejar de comer y voy a jugar videojuegos. Por lo pronto, que esto es muy importante, eso es lo que traduce el término saliencia, es decir, cómo una actividad es más placentera que otra y cómo la va sustituyendo. Cómo me modifica el humor, el término tolerancia, importante. Yo inicio jugando los fines de semana. Ahora, por ejemplo, con el tema de la pandemia, el encerramiento, llegó un momento que los padres, y eso era entendible, cómo yo sostengo a este muchacho en esta casa. Bienvenido videojuego. Señores, miren, y esos muchachitos, hasta el ciclo vigilia-sueño, lo que fue marzo, abril, mayo, usted podía encontrar un carajito a las 2 de la mañana jugando. Y la familia como dislocada, amanecida toda a las 1 de la mañana, andando en la casa, todos, los muchachos como... Y era entendible porque estábamos todos encerrados. Está el tema de los conflictos intrapsíquicos no resueltos, la recaída. Estos son los criterios de Griffin, ahí están los criterios de Goodman, con relación a la pérdida del control, el craving, la abstinencia, todo lo que traduce ser realmente criterio diagnóstico alrededor de las adicciones comportamentales. La etiología es múltiple, es muy importante porque me dicen, y puede haber una pregunta, y por ejemplo, si mi hijo es adicto al uso de los videojuegos, pero nosotros no tenemos realmente ningún tipo en mi familia no existen adicciones. Y cuando observamos, el abuelo fumaba cigarrillos, realmente, la abuela jugaba bingo. Tú dirías, no, pero el bingo es una actividad recreativa. Sí, pero de repente se hizo y es interesante porque se jugaba casi todos los días y si no se jugaba había problemas. O sea, o si no se llevaba a la abuela al bingo, había problemas. Y si no se le buscaba esos 20 pesos a la abuela o a mamá para ir a jugar al bingo, era un tema. Eso hay que vivirlo en términos de realmente, porque suena como fantasmagórico, suena como lejano eso. Y realmente es así. Eso lo conocí yo, recuerdo, cómo realmente esa actividad se promovía y cómo, por ejemplo, jugar billetes de lotería, interesantísimo eso. Yo recuerdo que había un señor, se llamaba como Burro, el donde llevaba los billetes, y donde realmente esos billetes, ya en la actualidad no existe, no sé en la actualidad cómo es la lotería, pero por ponerle un ejemplo, hace 10 años se hizo un estudio, y hace 8 años, y en ese estudio se llegó a la conclusión, hace 8 años, que el dominicano jugaba a diario 200 millones de pesos al día.
Oigan lo que le estoy diciendo, 200 millones de pesos. Que por cada 8 bancas había una escuela. Ustedes saben qué ha pasado, ¿verdad? Eso se ha incrementado y eso ha aumentado. Pero en ese entonces, cuando usted dice que aquí se juega a diario 200 millones de pesos, aquí se juega más. Aquí se juega más que eso. Entonces, dentro de la etiología está la vulnerabilidad psicológica, la impulsividad, el problema de control de los impulsos, el estado de ánimo, la intolerancia a los estímulos displacenteros, lo que es bajo nivel de tolerancia a las frustraciones, el compromiso con la estima. Todo eso son etiologías. Realmente familias fracturadas, qué ocurrió COVID familia durante estos periodos de confinamiento, realmente. Y eso es una pregunta interesante. ¿Qué pasó con el núcleo primario del social, con la familia, con el tema realmente del COVID? ¿Se quedó la familia unida? ¿Pudo la familia realmente al fin conocerse, conversar, que tenía tiempo para eso? Todo eso realmente son preguntas que nosotros el día de hoy tenemos que responder. Sobre las características de esas adiciones, la pérdida del control, la fuerte dependencia psicológica, claro, la pérdida de interés en otras actividades. Tú me dirías, ¿qué significa pérdida de interés en otra actividad? De repente comer en la familia. Nosotros tuvimos casi 4 meses en la cual teníamos la capacidad de podernos juntar, no voy a decir que desayunar, pero sí comer y cenar juntos en familia. Y de repente usted preguntaba, ¿y dónde está fulano? Ah, no, está en la habitación. ¿Y qué es lo que pasa? No, que estoy jugando. O estaba durmiendo porque de repente en la comida él había amanecido hasta las 4 de la mañana jugando y era la 1 y estaba la familia sentada en el comedor y ese individuo no estaba ahí sentado. O sea, de repente resulta que esa es una pérdida de interés de actividades. Una pérdida de interés de actividad, concho. Ya de ahora mismo, ya a mi edad, para mí es un gusto tener a mis hijos sentados en familia y nosotros poder realmente conversar todo ahí en el comedor. Esa es una actividad de interés que al día de hoy lamentablemente hasta se ha perdido. Miren esto, interferencia grave en la vida cotidiana, o sea, el nivel previo de funcionamiento del individuo se encuentra comprometido, no solamente en lo académico, ni en lo laboral, sino en lo intrafamiliar, cómo realmente se ha perdido realmente los niveles de comunicación o ha disminuido. Y lo grande de eso que no es que tenemos el individuo en la calle dando vueltas y jangueando. No, lo tenemos en la casa. Lo que pasa es que se encuentra él con su aparato. Él se encuentra ahí jugando con su aparato. Aquí tenemos, yo no me voy a detener acá, pero es cómo el cerebro moviliza tantas áreas, inclusive probablemente de las adiciones que más áreas moviliza en términos cerebrales. Aquí nosotros acuñando el término contigo porque me muero y sin ti porque me mato con relación a las relaciones disfuncionales inestables. ¿Qué hago yo con este hombre que no lo puedo soltar? O sea, realmente, y es importante entender que esto inicia a partir de la adolescencia y cómo en la actualidad nosotros estamos abonando con este tipo, esta nueva versión de comunicación, que son los instrumentos electrónicos, cómo nosotros estamos abonando a que estas áreas cerebrales realmente se activen de manera inadecuada e inefectiva. Esta es la misma imagen, realmente, pero esto es un tema aparte, esto es un tema que cualquier otro día lo podemos hablar con relación a qué nosotros llamamos adictos al amor, adictos al querer, ese tema de contigo porque me muero y sin ti porque me mato, eso tiene un significado y eso lo vemos nosotros en las relaciones de pareja, muchas veces lo vemos casi diario, o sea, no te puedo soltar, como me decía un individuo, la adicción más difícil es el adicto al amor porque el desapego me da una serie de abstinencia enorme, no puedo, no tolero. Este realmente es un término nuevo que se acuñó en el 2018, el vamping, que es el término, inclusive fue acuñado por los mismos jóvenes. Se deriva del término vampiro, debido a que se desarrolla de manera nocturna y de la palabra texting. O sea, vampire texting significa vamping, que es relacionado realmente a la actividad o la práctica de los jóvenes, consumir tardes en la noche los instrumentos electrónicos. El nombre de esta práctica fue impuesto por los mismos jóvenes, los cuales comenzaron a publicar fotos etiquetándolo como vamping. Dicho concepto se deriva del término vampiro debido a que se desarrolla de manera nocturna y de la palabra texting, relacionada con enviar mensajes mediante las diferentes redes sociales en horarios tardíos. Ese es Price and Mitchell
Son dos psicólogos ingleses que acuñaron este término. Oigan esto, y esto fue el 2015, hace 6 años. Comscore and Nielsen es una plataforma de estudio de investigación digital y este porcentaje lo dan ellos en sus páginas. Fue publicado en la prensa Europa Press en el 2015. 65% de los niños entre 8 y 12 años dispone de un teléfono móvil. Un dato que se eleva a medida que se va incrementando la edad. O sea, 65% entre 8 y 12 años. 77% de los menores norteamericanos utiliza la tablet para jugar y el 64% emplea aplicaciones de redes sociales. De la noche, realizando actividades de socialización, búsqueda de información y acceso a contenidos de entretenimiento a través de sus aparatos electrónicos. Y esto es importante porque fíjense que si nosotros le pedimos a nuestros hijos, vamos a cenar, vamos, pero sin aparatos, ellos simplemente tratan de resolver rápido la cena para ir a buscar sus instrumentos. Hemos conocido unos restaurantes fuera que dicen, deposite aquí su celular, deposite aquí, inclusive se han hecho entre los compañeros apuestos que el que primero busque el celular paga la cuenta. Esto es un estudio de noviembre de 2020, del año pasado, vamos a decir que reciente, de hace 3-4 meses. Es sobre un estudio sobre los efectos del vamping en el proceso de comunicación de la niñez y la adolescencia en el ámbito educativo. Alvarado y Mateo son 2 educadores mexicanos y realizaron este estudio. Y miren esto. Cuando los padres de familia o docentes llaman la atención a los niños o los adolescentes por estar mucho tiempo en el celular, por lo general ellos adquieren comportamientos agresivos o de hiperactividad. Miren, en esta pandemia hasta diciembre, es decir, de marzo a diciembre, yo ingresé en unidad de higiene mental de manera involuntaria 4 jóvenes que giran entre 16 a 20 años porque le retiraron sus instrumentos electrónicos o simplemente le cortaron el internet. Estos cuadros de agresividad que experimentaron estos jóvenes tuvieron que ser intervenidos por enfermeros que trabajan en unidad de higiene mental para ir a disminuir o simplemente a tratar de no solamente disminuir, apagar la agitación psicomotriz y la agresividad de estos pacientes. O sea, le estoy hablando de que, por ejemplo, una madre le quitó el aparato a sus hijos de la habitación y este muchacho rompió la mitad de la casa. Ahí fueron los enfermeros, se lo llevaron y fueron ingresados. Los 4, en diferentes momentos, fueron ingresados en unidades de rehabilitación, como si fueran adictos a sustancias, a heroína. O sea, ellos compartieron terapia de grupo con un cocainómano, con un alcohólico, entre 15 a 20 años. Y la realidad es que uno se pregunta, ¿y cómo va a ser que estos jóvenes realmente se comportaran de esta manera? Simple y llanamente, yo les decía ahorita que por las mismas vías que viaja la sustancia, por las mismas vías que viaja el azúcar, la comida, los carbohidratos, las mismas vías por donde viaja la excitabilidad de estos muchachos, de estos jóvenes, las mismas vías. El rol de los padres ante el vamping, que es importantísimo, porque realmente nosotros debemos modular el comportamiento de los niños, de los adolescentes, identificar y trabajar los hábitos de consumo tecnológico nocivo por parte de los padres. Es cierto que hoy día existe el trabajo existe todavía alrededor de un 22% de padres que están trabajando en la casa y otros que se alternan, hacen 2 días presenciales, 3 días en la casa. El ejemplo de autocontrol en el uso de los aparatos electrónicos, importante eso. Educar a los hijos sobre los riesgos del uso desordenado de los aparatos electrónicos. Revisar o creación, los límites en el hogar. Importante la creación de los límites, señores. Una buena verja hace buenos vecinos. O sea, el amor complaciente es deficiente. El amor se debe dar con firmeza. El amor con firmeza tiene resultados favorables. Establecer horarios de actividades individuales y colectivas en la familia.
mantener ocupados a los muchachos, es decir, involucrándolos en tareas del hogar. Ah, no, que yo no tengo nada que hacer. Sí, claro que hay mucho que hacer. Usted puede ahora mismo, mire, ahí hay esto, lo otro, que hay que limpiar, recoger, ponga las actividades. Inclusive el vamping puede ser uno de los temas en las reuniones familiares que se hacen, que se realicen. O sea, realmente debe ser un tema en la familia, el uso excesivo de los instrumentos electrónicos, fomentar la comunicación en la familia. De repente esto suena muy lindo, dice, ay, qué lindo fomentar la comunicación. Hay que hablar con los muchachos, inclusive tenemos que conocer los códigos de comunicación de estos muchachos. Y si usted quiere tener un día conocimiento de los códigos de comunicación de estos muchachos, hay que escuchar los disparates que ellos escuchan. Ustedes saben quién es Toquilla, hay que escuchar quién es esos raperos y cuáles son los códigos de la calle y el teteo y el molineo, todo eso tenemos, porque un muchacho al lado nuestro habla su jerga y probablemente lo que está diciendo es, hey, vamos a consumir hoy en el techo de mi casa, y usted no se da cuenta. Ahí al lado, de repente un muchacho está hablando en sus códigos y nosotros no nos damos cuenta. Que eso es importante, que conocer los códigos de esos muchachos y la manera y la forma como ellos se comunican. Y a los adolescentes, es cierto, yo soy un poquito radical en esto, pero a los adolescentes hay que hackearle su instrumento, a donde ellos se meten, a los adolescentes. Mire, usted es un muchacho todavía, déjeme ver dónde usted se mete. Realmente es importante cuáles son las páginas que visita, o tener unos programas que hay de controles de páginas para que no accesen. La reflexión final, y aquí termino para hacer realmente la lluvia de ideas bueno, preguntas. Yo no soy realmente un enorme experto, pero sí hacer lluvia de ideas importante con relación y comentarios con relación a este tema. Hay una reflexión final importante. Yo aprendí en una escuela que el psiquiatra lo era todo. El que daba el electroshock, el que medicaba, el que daba psicoterapia, y hemos aprendido que no es así. Yo me eduqué en un manicomio, o sea, yo me eduqué en instituciones manicomiales. Ya hoy día lo que existe son unidades de intervención en crisis. Realmente nosotros teníamos pacientes, por ejemplo, yo que hice mi último año en el hospital de Mazorra en Cuba, realmente era una ciudadela, era un hospital modelo, un manicomio modelo, pero era infuncional. ¿Por qué? Porque desde que entraba el paciente ahí, simplemente se le sacaba hasta una cédula manicomial. Usted es un residente en esta. Y la intención hoy día es que las personas, los pacientes que hagan cuadros de esta naturaleza, retornen a su nivel previo de funcionamiento y retornen a la comunidad. En la actualidad es importante educar a la comunidad alrededor de lo que son enfermedades mentales. Y la intervención biológica, claro está, yo me dedico a eso, a fármacos, qué dosis, como yo siempre refiero. Yo realmente en mi práctica utilizo fármacos, el electroshock, terapia electroconvulsiva, lo que se llama, por ejemplo, hacer intervenciones para estimulación magnética transcranial. También, bueno, tú me dices, ¿se puede hacer una lobotomía? Bueno, hay que hacer un peritaje para todo eso, para una lobotomía, pero también hay que conocer realmente a quién es que se le va a hacer eso. Y probablemente nunca se haga. En mi ejercicio yo solamente he hecho 2 peritajes para pacientes de esa naturaleza en todo mi. Pero mis intervenciones biológicas más frecuentes son los fármacos, posteriormente la terapia electroconvulsiva, la estimulación magnética transcranial. O sea, básicamente como médico nos dedicamos a esto, pero la intervención en psicología es clave y vital. Miren, señores, la psicoeducación es clave, es importantísimo cómo se psicoeduca, las diferentes ramas de la psicología. Para mí es importante el terapeuta familiar, el terapeuta que trabaja con niños adolescentes, el terapeuta que trabaja en adicciones, el terapeuta que trabaja con parejas y con terapia sexual y marital. Para mí es importantísimo que aunque uno domine estas áreas y aunque uno esté entrenado, pero deje a otros que son más expertos. Realmente elegir la técnica para mí es importantísimo. Realmente trabajar con diferentes técnicas, a pesar de que mi único entrenamiento es cognitivo-conductual, pero existen diversas técnicas. Ustedes tienen ahí a la profesora Vanessa, que maneja diversas técnicas y reúne en su centro diferentes profesionales. Por ejemplo, yo hoy día tenemos, por ejemplo, terapeutas que trabajan solamente con el tema de alimentación, importantísimo eso. Y la parte social. Señores, hay que trabajar de manera paralela con la integración de la familia, el nivel previo de funcionamiento del individuo, en lo laboral, en lo académico, en lo social, en lo cultural. Miren, realmente ahora mismo nosotros tenemos que investigar mucho qué ha pasado con la familia luego
del encerramiento, luego del COVID, qué ha pasado con el tema. Sabemos que el tema de la salud mental, por ejemplo, por poner un ejemplo, a nosotros se nos terminaron las benzodiazepinas en septiembre del año pasado, se acabó una marca de clonazepam, 2 marcas de clonazepam desaparecieron. ¿Por qué? Porque se incrementaron las recetas del uso de benzodiazepinas. Ustedes saben para qué, ¿verdad? Como ansiolíticos, como hipnóticos, se nos acabaron. Personas que nunca han utilizado ese tipo de medicamento empezaron a utilizarlo. Lamentablemente muchas veces nos metimos en un bache porque esas recetas salieron rápidas y nunca le preguntamos, ¿usted está consumiendo alcohol? Hoy día tienen ese problema, que está mezclando el alcohol con las benzodiazepinas. Muchos han ido de manera espontánea y voluntaria a la oficina, al consultorio y dicen, mira, caí en esta trampa, que están en un proceso de desmonte. Bueno, señores, miren, yo creo que yo terminé aquí. Preguntas y respuestas, muchas gracias. Vamos a ver realmente desde el punto de vista que nos trae las diferentes comentarios, preguntas. Vuelvo y les digo, yo no soy ningún experto, pero vamos a ver si realmente tengo respuesta para todas sus inquietudes. Muchas gracias, profesor Johnson, doctor Johnson. Y entonces, pues, los padres que quieran hacer sus preguntas por el chat, se las vamos a ir leyendo al doctor Johnson, y los que quieran directamente, pues, hacerla en este momento, solamente tienen que abrir su micrófono. Así que bienvenido. Preguntas, dudas. O hablé muy mal, que nadie entendió, o yo soy extraordinario, señores. Dice, muy completa la intervención. Hay una referencia que hicieron aquí. Pero bienvenido a los que quieran preguntar. Comentarios, preguntas. Sí, doctor Johnson. Sí. Hola, buenas tardes. Disculpe mi español porque no es mi lengua principal. Ahora en ese momento yo tengo una hija adolescente de 14 años. En ese momento nuestro hijo está pasando 6 a 7 horas legalmente solo frente a una pantalla, a una computadora. Entonces el control se pone un poco más difícil para nosotros. Y sí. La pregunta es, ¿qué usted opina que si es más peligroso por un muchacho, por un adolescente, el COVID, la enfermedad misma, la pandemia, o la forma virtual del enseñamiento que se practica ahora o la forma presencial? Porque esto es uno de los temas que se van a discutir en ese tiempo. Mira, muy buena pregunta, Claudio. Y es una pregunta como serrucho, con muchas espinas. Pero la realidad es que como médico, esto es realmente una respuesta muy médica. Como médico, en nuestro país, porque ustedes van a ver ya que a partir de marzo o abril, los países del primer mundo van a abrir ya. El tema realmente, ellos tienen la capacidad y tienen la cobertura. Pero lamentablemente todavía nosotros, a pesar de que ustedes escuchan que el ministerio quiere abrir en marzo, no, señores, eso no es así. Yo creo, este soy yo que lo digo, y usted le está respondiendo cualquier civil. Yo entiendo que este año se terminará virtual. Por lo pronto, digo, algunas instituciones privadas tienen sus aulas listas ya, y tienen sus esquemas. Pero yo entiendo, y es mi opinión muy particular, que aquellas instituciones que tienen la capacidad de ir iniciando pequeños proyectos pilotos, interdiarios, semipresencial, que a partir de que ya se ocupe la primera línea de vacunación en nuestro país, yo entiendo que se puede realmente hacer un intento. En aquellas instituciones que tienen preparados realmente sus aulas y tienen controles. Lamentablemente, este medio en la educación inicial para nuestros hijos es letal, porque nosotros perdemos herramientas importantes de socialización. Nosotros perdemos por esta vía, nosotros estamos perdiendo realmente toda una serie de instrumentos de socialización. Te voy a poner un ejemplo, Claudio. Para el 2019,
toda esta información, ustedes la encuentran en Google, ustedes la pueden googlear y la encuentran. El 62% de los matrimonios en los países del primer mundo se conocieron por estas vías. Y hay una pregunta importante, porque el estudio está abierto hasta los próximos 5 años. ¿Qué porcentaje de esa relación se van a sostener por los próximos 5 años? Porque no es verdad que por esta vía realmente yo realmente podré conocer emocional, afectiva, espiritualmente, de manera global una persona. O sea, y ahí es donde el ejercicio de socialización, nosotros los seres humanos no podemos dejarlo perder, no podemos. El único animal sobre la tierra que tiene la capacidad de comunicarse, lamentablemente no podemos dejarlo perder porque es nuestro instrumento primario. Fíjense, señores, es interesante, sin tirar un tiro se está muriendo gente en este país viejo por COVID, por una vaina transparente que nadie ve, por un virus. Esas serán nuestras auténticas y genuinas guerras. No están en manos de bombas nucleares, o sea, ya empezó la auténtica y genuina guerra que nosotros vamos a ver en el futuro. Entonces, nuestra única, dentro de las pocas herramientas que tenemos, a pesar de que estos aparatos, ustedes saben que estos aparatos hay más tecnología que lo que llevó el hombre a la luna en el 69. Aquí hay más tecnología. En un iPhone hay mucho más tecnología que lo que llevó al hombre a la luna. O sea, nosotros vamos a tener, inclusive, los futuros aparatos van a venir con una serie de límites de uso de día. Ahí estaba viendo un reportaje interesantísimo. Ustedes saben que lo que diseñaron, por ejemplo, estas herramientas de socialización de Instagram, Facebook, no tienen Instagram y no tienen Facebook. O sea, tú le escribes a Mark Zuckerberg que vamos a buscar a Mark su Facebook. No, hombre, esa gente no tiene esa vaina. Y el que diseñó Instagram no tiene un Instagram. Es increíble el valor que tiene un like para una persona. O el valor de tener, ¿cómo se llama el número de habitantes que tiene una persona en un Instagram? ¿Cómo se llama eso? Que le sigue, seguidores. O sea, el número de seguidores realmente, hoy día, hay un término interesantísimo que se llama influencer. O sea, el influencer realmente es el que tiene un poder en la comunidad, porque a mí me siguen 100,000 personas. Y yo, ajá, ¿y a qué tú te dedicas, el genio de la NASA? Tú te dedicas realmente, ustedes saben quiénes son nuestros mayores influencers. Ustedes conocen quiénes son nuestros mayores influencers. Hagan un importante diálogo de investigación para que ustedes vean. Posiblemente 3/4 partes no tengo un título universitario. O sea, que eso es importante. Y yo voy a seguir insistiendo en la educación formal. Yo voy a seguir insistiendo en la búsqueda. Miren, señores, el ser humano que no tenga un propósito o un proyecto de vida está condenado a autodestruirse. Y estos instrumentos nos están llevando a eso, nos están llevando a eso. Lo grande de eso, que hoy día, no solamente las 3/4 partes recaen en jóvenes, pero ya hoy día yo estoy encontrando personas retiradas que están enganchados a estos instrumentos y para colmo se hacen acompañado de un trago. Entonces ustedes lo ven jugando o simplemente metidos en las redes, se vaciaron una botella de vino al día. Y cuando viene a ver son 7, 8 botellas a la semana. Se fue usted ese campeón detrás de una con 60 años retirado. Y de repente es que yo no tengo nada que hacer. Entonces, eso que tú refieres es una realidad. Si esas 6 horas es de trabajo, de actividades académicas, bueno, válido, muy válido. Pero que de ahí esos muchachos no tomen ese instrumento. De repente te pueden decir, no, me estoy comunicando por el tema de la tarea. Y cuando tú vienes a ver 3/4 partes no es nada de tarea. Es enviándose pendejadas, informaciones totalmente infértiles. Nuestros líderes de la comunicación en nuestros medios no son educadores ni son personas que promueven. Usted conoce, Claudio, una persona que se llama Toquilla. Bueno, esa tiene más influencia, mucho mayor influencia que todos los padres. ¿Cuántos papás hay aquí? ¿Cuánta gente que hay aquí ahora? ¿Dónde que se mide la cantidad de gente que hay aquí? Abajo, ahora hay 54 personas. Bueno, esa persona realmente mueve más que las opiniones de sus hijos que todo tu padre que está aquí. Toquilla es un trans que está en los medios. Yo no sé lo que es. Yo solamente escucho las canciones de ella y es de premio Nobel. Cuando usted ve que realmente el conejito malo, Bad Bunny, se ganó el premio de escritor, poeta el año pasado, usted sabe para dónde vamos. Usted sabe para dónde vamos caminando. Y yo te entiendo, Claudio, totalmente. Yo voy en esa línea porque, bueno, ya mis hijos son grandes, ya ellos bregan con otra cosa.
Otra pregunta, otra pregunta que hay aquí en el chat es, por ejemplo, cuando tú recibes un joven, ¿verdad?, que tiene alguna adicción, si los padres también tienen algún problema de adicción, ¿cómo se llama eso? Bueno, miren, el NIDA, que es el Instituto Nacional de Alcohol y Drogas, que es la institución de mayor investigación, es la ONG de mayor investigación en la enfermedad de la adicción, se llama NIDA, el National Institute of Drug Abuse. Quien lo lidera es Nora Volkow. Nora Volkow es una mexicana que reside hace mucho tiempo en Estados Unidos, es nieta de Trotsky. Es una mujer extraordinaria, es una psiquiatra con especialidad en adicciones. Y ella refiere que el 50% del desarrollo y la génesis de la enfermedad de la adicción está en manos de la genética. Pero eso no quiere decir que aquellos que no la tengan no la pueden desarrollar. Que realmente, y ella, anoten esa página, NIDA, NIDA. Ahí ustedes pueden accesar y van a encontrar toda esa información. Y refiere que en los últimos 5 años, uno de los promotores primarios de aquellas personas que han desarrollado la enfermedad de la adicción no han tenido antecedentes de adicciones. Y gran parte de ellos desarrollaron la enfermedad iniciándose por los organismos, por los electrónicos, por el consumo electrónico, que brincan simplemente a otro tipo de consumo que es importante. Imagínense, por ejemplo, el consumo de esta vía, vamos a decirlo de manera totalmente, no vamos a utilizar el término adicción, abuso de las vías electrónicas y abuso de marihuana. ¿Qué ocurre desde el punto de vista? Abuso de marihuana, que yo no tengo que rolar un tabaco, eso con un Juul y simplemente un pequeño cartridge, un pequeño, ¿cómo se llama eso? Bueno, un aditamento que se le coloca al Juul, que dice THC, que es tetrahidrocannabinol, que es el complemento y el metabolito activo de la marihuana. Le colocan eso que viene y el carajito fuma en la casa con olor a vainilla. Y en nuestra casa tú ves que se están arrebatando y utilizando estos medios. ¿Qué ocurre en el cerebro de un niño de 15, 14 años cuando ocupa estas vías de excitabilidad a nivel cerebral en videojuegos y marihuana? Miren, señores, en mi época nosotros utilizábamos un término que, bueno, fulano se tostó. Ese es un cerebro que está en vías de tueste, ¿viste? Porque esas vías simplemente se van congestionando y van teniendo, recuerden que yo hablé ahorita de migraciones neuronales. Y la última importante migración neuronal ocurre en ese final de la adolescencia, que nosotros podemos interrumpirlo. Por ejemplo, ahora mismo estamos hablando que en Colorado fueron de los primeros estados, que fue hace 5 años, donde se permitió el uso recreativo de marihuana. Todo el mundo arrancó para Colorado. Hasta que no vivía en Colorado, arrancó para Colorado. Y Colorado se convirtió realmente en muy, muy popular. Bueno, ocurre que hay un estudio muy bueno. Después de 5 años de ser abierto el estudio de marihuana, se capturó mucho dinero por impuestos. Tanto es así que el gobernador, que estaba totalmente negado a que realmente se promoviera la marihuana recreativa, estaba opuesto. Llegó un momento que él dijo: señores, ¿cuánto dinero tenemos en las arcas de la gobernación? ¿Pero para qué la vamos a utilizar ahora? Resulta, oigan esto, se incrementó las visitas a las emergencias de psiquiatría en un 200% por cuadros psicóticos en jóvenes por debajo de 25 años. Dice el gobernador, dijo: ya sabemos para qué vamos a utilizar el dinero que realmente nos ha dejado el impuesto del consumo de marihuana en hospitales psiquiátricos. Oigan esto, 200% se incrementaron las visitas a las emergencias de psiquiatría por cuadro psicótico. Anteriormente, cuando yo me formé hace 30 años, yo tengo 55, sí, casi 30 años de psiquiatría, resulta, acontece, oigan este dato, que la marihuana, cuando venía en un libro que nosotros manejamos, que realmente Kaplan, el libro el manual diagnóstico y estadístico de las enfermedades mentales, la marihuana era una sustancia que no producía ni dependencia, ni abuso, nada, una sustancia que creaba simplemente disminución de la actividad cerebral y que no era adictiva. No producía cuadros psicóticos, no producía ni abuso ni dependencia, era una pendeja. Resulta, acontece que el último volumen de diagnóstico de enfermedades mentales, la marihuana crea abuso, crea dependencia, crea trastorno psicótico, incrementa enfermedades mentales. ¿Y la estamos legalizando?
o sea, no sé, de repente, como yo le decía a uno de los, en Washington, le decía, es que nosotros en vez de poner controles, que yo entiendo que debemos seguir psicoeducando, lo que estamos promoviendo. Está muy bien en ustedes los países de primer mundo, pero en país como el mío, bananero tercermundista, viviendo de pelotero, sol y playa, nosotros con un muy bajo nivel de institución y no tenemos educación, ¿cómo yo voy a promover que esta sustancia sea, aunque sea despenalizada? ¿Cómo yo lo voy a promover si yo utilizo el término despenalización? Señor, ustedes sabían que en República Dominicana uno de los mayores centros de consumo que hay. Aquí se consume como nada, señores. Aquí no sé. Entonces me preocupa enormemente porque nuestra población es joven. Nuestra población por debajo de 35 años debe ser el 60%. O sea, y lamentablemente cuando nosotros enfermamos un cerebro, cuando nosotros lastimamos un cerebro, el retorno de ese cerebro a la homeostasia y a la regularización, eso toma tiempo, eso toma medicamentos, eso toma ser evaluado por especialistas, eso toma tener instituciones especializadas, eso toma tener individuos especializados que eduquen a ese individuo, a la familia, a su entorno. Y nosotros casi no tenemos eso aquí, porque para colmo no tenemos recursos. Aquí ¿qué tenemos nosotros de recursos para nosotros bregar en instituciones relacionadas con el problema de adicciones acá? Oficiales, no tenemos. Nosotros aquí estamos malitos en eso. ¿Quién más? Tenemos una última pregunta, que sería, ¿cuáles serían los consejos que los padres les podemos dar a los hijos? Como 3 consejos para evitar que caigan en adicciones. Bueno, es que si nos vamos y repetimos lo que es la definición de adicción, yo siempre he dicho que los mejores 3 consejos realmente es lo que usted le pueda dar simplemente como vida, como desde el punto de vista como ejemplo, porque nuestros hijos nos imitan. Nuestros hijos nos imitan globalmente. Esa ha sido probablemente mi mejor herramienta. Decirle simplemente o enfrentar a mis hijos, que ya son 2 hombres, decirle, mi hijo, ¿dónde que tú has visto esto? ¿Tú has visto en esta casa realmente que aquí se destape botella? ¿Tú has visto en esta casa? O sea, dime dónde que tú has visto. Claro, claro, son hombres. Y después de ahí realmente vienen los conflictos en términos de, porque yo me embrujo con ellos. Claro, eso eran cuando... Pero la realidad es que 3 sugerencias, porque yo no doy consejos, 3 sugerencias. Ser honesto, señores. De padre a los hijos. Yo siempre he dicho que probablemente el diálogo más difícil, pero con mejores resultados, es el diálogo honesto. La honestidad es de dentro hacia afuera. O sea, de lo que porque yo tengo que ser sincero con ustedes, pero yo tengo que ser honesto conmigo. Entonces, la honestidad implica, yo siempre he referido, del tamaño de mis secretos, del tamaño de mis miserias, del tamaño de mis miserias, del tamaño de mi enfermedad. Así es. Y yo tengo que ser transparente con mis hijos. Mire, este soy yo no soy ni Superman ni Batman, no tengo capa. Realmente yo vengo de aquí y vamos para allá. Y yo te voy a acompañar. Ahora tú tienes que entender que en la vida no hay recompensa ni castigo, sino consecuencias. Entonces es importante realmente brindarle a nuestros hijos con nuestro comportamiento y nuestra modulación. Porque como dicen en el campo, los hijos de culebra nacen laiguitos. O sea, eso significa, miren señores, la genética es dura y es fuerte. Mis hijos comparten mis genes, pero no solamente van a compartir esos genes, van a compartir mi actividad comportamental. Y es importante, siempre he dicho, los hábitos fértiles se cultivan en la firmeza, los hábitos tóxicos se cultivan en la complacencia. Familias donde se promueva, y siempre lo he dicho, el amor complaciente es deficiente. Familias donde simplemente se trabaje el amor firme, los resultados son favorables. El amor se da con firmeza. Y yo siempre he dicho esto porque yo siempre le pongo, como le decía a mis hijos, tú vives poniéndome trampa a nosotros. No es trampa, son ustedes que caen en la trampa. Porque el hecho de la mentira, a mí no me preocupa realmente que tú me hayas mentido, es que la próxima vez no te vas a creer. Ya, eso es simple. Entonces, por ejemplo, de antemano, yo le refiero a mis hijos, ¿qué tanta verdad hay en la información que tú me acabas de dar? O sea,
Y eso es importante, promover la honestidad, promover la humildad, promover la receptividad y promover la buena voluntad. La buena voluntad es hacer lo que nos conviene. El ser humano hace lo que quiere. Ustedes saben lo que yo estoy diciendo. El ser humano hace lo que quiere, no lo que le conviene. Porque al cerebro lo que le gusta es que le den placer. Y aunque ese placer sea malo, yo vuelvo y lo repito. Aunque yo tenga 250 libras, ese sancocho me lo jondeo yo a las 11 de la noche. Pero hermano, usted tiene problemas con el colesterol y tiene problemas con la glicemia. Usted no se puede meter ese hamburger. Yo me lo como. Entonces ahí, simplemente, como yo les digo, yo no soy firme. Cuando a mí me hablan, hermano, tiene que modificar ese patrón comportamental desadaptativo. Lo que me están diciendo es que tienes que cambiar de hábitos. O sea, los hábitos fértiles se cultivan en la firmeza. Ustedes saben cuándo adquiere un cerebro un hábito, ya sea bueno o no bueno, en 90 días. Usted hace todos los días lo mismo, ya sea fértil o no fértil. El día 91 el cerebro se lo va a pedir. El día 91. Si usted se despierta todos los días a las 5:30 de la mañana, se viste y sale a caminar, alrededor de la cuadra tiene 5 kilómetros. Yo doy una vuelta y llego a mi casa a las 6:30, me desayuno tranquilo, me baño, me voy para mi trabajo. Usted puede estar seguro que en el día 91 ese cerebro le va a decir, se va a despertar solito, te va a decir, vámonos a caminar, vámonos a funcionar. Pero así mismo, si yo me tomo todos los días un traguito, dos deditos, de cualquier lavagallo, 2 deditos, yo no estoy hablando de un pote romo, ni 750 cc, 2 deditos, a las 6 de la tarde, yo en mi casa, de lo que sea. El día 91, yo puedo estar seguro que antes de yo tomar el trago, voy a pasar por el supermercado porque voy a buscar 2 botellas. Ese es el cerebro, señor. El cerebro crea simplemente lo que usted le da y te paga consecuencias a mediano o a largo plazo. Te paga consecuencias. Si tú le metes disparate al cerebro, eso te va a devolver. Te lo devuelve. Y si tú le metes cosas bonitas, te va a devolver cosas bonitas. Pero es así, ¿eh? Y el cerebro es resistente. Lo que pasa es que nosotros lo jodemos mucho. Entonces, vamos a decir, alimentar el cerebro con cosas útiles, como tú decías. Claro, honestidad, humildad, receptividad, buena voluntad, señores. Eso no es ciencia de la NASA. Claro, cariño, afecto, como tú decías, comunicación. Y firmeza, mucha firmeza, te tengo que dar firmeza. Dime, ¿cuál es la consecuencia que te voy a poner por haber durado hasta la 1 de la mañana? Dime cuál es la consecuencia. No, que tú sabes que María estaba lavando, porque ustedes saben que se ejercita temprano la capacidad, porque tiene respuesta para todo. Esos científicos de la NASA tienen respuesta para todo. No, pero háblame, aterrízame, ¿cuál es la consecuencia que te voy a poner? O te la pongo yo. No, espérate. Oye, me rompiste una regla. Eso es importante, señores. En el hogar existen reglas tácitas. La primera regla, señores, el ser humano no está obligado a querer, pero está obligado a respetar. Esa es la primera regla. Hay que respetar. Y siempre se lo decía a mis hijos, mira, a mí no me quieren, a mí hay que respetar. Y siempre le decía, mira, yo no soy amigo tuyo ni nunca lo seré. Esto es un asunto de rango. Yo soy tu papá. Aunque yo tenga 100 años y tú 80, vamos a estar claros. Siempre voy a ser tu papá. Y yo realmente, sí, claro, puedo intimar. Yo voy a dar la vida por ti. Yo la doy. Pero entiende que tú y yo no vamos iguales. Que yo estoy diseñado para cuidarte hasta el último momento. Aunque yo sea viejito, señores, pero llega un momento como nosotros. Eso me lo dijo mi madre en una ocasión. Me decía, yo a ustedes los eduqué no para que me cuidaran. Y yo, no, mami, tenemos que cuidar. Y ella nos decía a nosotros, muy lúcida, nos decía, es que yo estoy harto que ustedes me cuiden, porque ustedes me cuidan demasiado. Ustedes me controlan. Y yo, bueno, te estamos devolviendo lo que tú nos diste a nosotros. Porque la vieja quería como andar y qué sé yo cuánto. Le quitamos el carro, le pusimos un chofer, o sea, ella quería como andar. Ella, no, usted no va a andar, ¿no? Y la realidad es, realmente, de la única manera que nosotros le podemos brindar a nuestros hijos es con nuestro comportamiento y brindándole con firmeza, mucho amor, pero mucha firmeza. Porque los muchachos siempre nos van a ir delante. Cuando nosotros damos un paso delante creyendo que nos la estamos comiendo hace rato, nuestros hijos saben cuáles son nuestras mañas, divide y vencerá, son brillantes, simplemente para ir adelante. Siempre tienen un cuento. ¿Cómo yo le voy a responder ante tal cosa? Ellos siempre tienen esa capacidad.
Y nosotros simplemente, y yo siempre, si los dejan argumentar, porque a los muchachos no se les puede dejar argumentar, tienen buenos argumentos, son todos como que se educan en la escuela de derecho, son todos excelentes. No lo deja argumentar, no hermano, usted comete una falta y punto. Hoy soy yo que le estoy simplemente haciendo pagar la consecuencia. La próxima vez va a ser la sociedad que lo va a poner a pagar la consecuencia. Se recuerden que nosotros vivimos en una sociedad donde no tenemos un sistema de pago de consecuencias. Señores, miren, tenemos que abrir los ojos porque desde el punto de vista de lo que estamos recibiendo en nuestros medios, realmente es horroroso, señores. O sea, nosotros vivimos en una sociedad que no tiene sistema de pago de consecuencias. Y eso es importante, lo vemos en todos los ámbitos. En todos los ámbitos. Nada, ya, buenas noches, ya se acabó. Bueno, pues muchas gracias, doctor Johnson, por haber compartido con nosotros y realmente pues ayudar. Hay muchas pues frases de agradecimiento en el chat, los padres agradeciendo, diciendo que ha sido excelente pues tu intervención, de mucha ayuda, y agradecida a todos ustedes por haber compartido con nosotros, a todos los padres de la comunidad. Así que nada, que pasen muy buenas noches y gracias de nuevo, Rafael. Gracias.